Seguimos con el manifiesto contrasexual. Vamos al apartado llamado Principios de la sociedad contrasexual. Estos principios son un total de 13 artículos y uno muy interesante es el primero de todos, donde comienza estableciendo la demanda de que se borre la denominación masculino y femenino del carnet de identidad y también de todo documento administrativo para pasar a ser simplemente cuerpos hablantes. Aquí va una pregunta yo. ¿Esto no caería en la metafísica de la sustancia? ¿Cuerpos parlantes está fuera del género? Es decir, ¿habría prediscursivo ahí? ¿Habría una realidad prediscursiva? Vale, también aboga por cambiar los nombres a neutros o usar alternativamente el masculino y el femenino. Recordemos que el manifiesto contrasexual no es más que la puesta en práctica de forma imaginativa, digamos incluso vanguardista, de esta sociedad supuestamente contrasexual. Afirma algo a priori bastante liberal, que es que el Estado no debe ser medio entre los contratos sexuales. Es decir, tiene que haber una cierta medida individualidad, o sea, libertad en la forma de los contratos sociales, sexuales. También propone el fin de los privilegios masculinos y femeninos. Realizar prácticas contrasexuales, como por ejemplo resexualizar el ano, parodiar, simular y fingir el orgasmo, que dice que es culpable, entre ellas, de la fragmentación del cuerpo. Por otro lado, también toda relación contrasexual deberá firmarse, si no sería considerado violación. Dicho contrato será de tiempo limitado y exigirá cambio de roles para evitar naturalizaciones o asimetrías. No siempre tiene que ser uno el que domine o el que folle, sino que puede ser al revés, ¿no? En el artículo 6, la sociedad contrasexual exige la separación de actividades sexuales y de reproducción, haciendo que ningún contrato contrasexual conduzca necesariamente a la reproducción. Es decir, la reproducción, cita, será libremente elegida por cuerpos susceptibles de embarazo o por cuerpos susceptibles de donar esperma. Aquí nos vemos claramente que no hay una relación entre sexo y reproducción, ni una relación entre pene y hombre o esperma y hombre, sino que simplemente hay cuerpos susceptibles de donar esperma y cuerpos susceptibles de embarazarse, ¿no? Y además tampoco es necesaria la creación, la filiación parental de forma natural con el recién nacido. Es decir, está en contra de la familia de forma radical. En el artículo 7 denuncia las políticas relativas al cambio de sexo, es decir, la prohibición de cambio de género o que todo cambio debe estar controlado por hormonas o mediante cirugía. Cita, las operaciones que ocurran nunca servirán para que los cuerpos puedan remitir de nuevo a la idea de coherencia masculina o femenina. Luego es curioso como en la entrevista que escuché sobre el libro de Disforia Mundi dice que está en contra de la ley trans, pues es sustancializadora. Para Preciado no existen los hombres, ni las mujeres, ni los trans de forma natural, sino que son efectos, productos de las prácticas normativas, tanto dentro como fuera de ellas. Entonces propondrá Preciado finalmente abolir la familia como núcleo de reproducción, producción y consumo, así como comprender la arquitectura de otro modo. La casa ya no será un lugar privado de producción y reproducción. Vale, más adelante en el artículo 13 dice que se reconocerá la prostitución como una forma legítima de trabajo sexual. Pero claro, luego, si vemos el argumento, es el mismo que diría un liberal como Rayo. Esto es muy curioso. Dice, la prostitución solo podrá ejercerse mediante un contrato libre y consensual en que una de las partes se define como comprador del trabajo sexual y la otra como vendedor de ciertos servicios sexuales. Claro, a mí lo que me suscita esto es que no podemos dejarlo todo en manos del contrato libre, porque puede haber abusos. Vale, acabamos con esto. Simplemente nos parece muy interesante, ¿no? Esta propuesta digamos, contrasexuales, ¿no? Luego hay un capítulo llamado Dildotecnia, del cual solamente tengo 3 líneas, en las que dice: la dildotecnia es una rama principal de la contrasexualidad, en contra de las definiciones médicas y psicológicas que naturalizan el cuerpo y el sexo. Para Preciado, el dildo sería la tecnología de resistencia, lo que rompe o desnaturaliza un estado de cosas. Vale, y ya está. Seguimos con otro apartado, la lógica del dildo o las tijeras de Derrida. Vale, esto es muy interesante, ¿eh? Entre conservadores, lesbianas radicales o feministas radicales, el sexo lésbico con dildos refleja la necesidad de pene en las relaciones sexuales. Es decir, cuando una lesbiana radical o una feminista radical o un conservador ve el sexo entre dos lesbianas con un dildo, dicen, claro, es que lo que necesitan es una polla, básicamente, ¿no? Entonces, el dildo, no obstante, es disruptivo porque muestra que la masculinidad está, tanto como la feminidad, sujeta a las tecnologías sociales y políticas de construcción y de control.
Es decir, que la masculinidad se puede suplir. Si se puede suplir la masculinidad entonces no es algo natural, porque entonces no se podría suplir, ¿no? La noción de suplemento. Vale, el dildo es el primer indicador de la plasticidad sexual del cuerpo y de la posible modificación prostética de su contorno. Quizá el dildo esté indicando que los órganos que interpretamos como naturales, masculinos o femeninos, han sufrido ya un proceso semejante de transformación plástica. Este molesto juguete nos hace comprender que los verdaderos penes no son sino dildos, es decir, elementos artificiales, constructos, tecnologías, producciones de la masculinidad. Esto es muy interesante. Realmente no es que el dildo sea, o sea, no es que el pene sea artificial del sentido plástico o producido materialmente por una industria, no, sino que demuestra su producción social, su producción cultural, ¿verdad? Como el aparato de producción de placer o aparato reproductor, sexual y demás. Cita, los espectáculos drag kings no exhiben una falsa imitación de la masculinidad, sino que dejan entrever cómo se construye la masculinidad auténtica. Esto, por ejemplo, ya lo decía Butler, ¿no? Es decir, cómo un travesti lo que está realmente mostrando es eh, la arbitrariedad prostética de aquello que define lo que es femenino o masculino. Porque si al final lo masculino y femenino tú te puedes vestir de eso, ¿vale? Es que entonces lo que hace masculino y femenino es algo accesible, prostético, algo que te puedes poner encima. Claro, aquí me pregunto yo, ¿qué cosas, atributos tiene que tener un hombre para ser un hombre? Esas cosas o atributos que tiene que tener son construibles, son aplicables, digamos, moldeables. Se pueden poner encima una chaqueta, un bigote, una barba, etcétera. No son naturales, ¿no? Porque si fueran naturales no se podría uno transformar en eso. Vale. Aprendiendo del dildo, otro apartado. Son apartados cortitos, así que lo hace mucho más sencillo, ¿no? Vale, frase clave, digo aquí. Es necesario pensar el sexo, al menos a partir del siglo XVIII, como una tecnología biopolítica. Esencial. ¿Vale? El texto yonki ya profundizaremos mucho más en este apartado, pero es muy importante. Recordemos que para Foucault y Butler, el poder se extiende jurídica y biopolíticamente. ¿Bien? Es decir, el poder a nivel jurídico crearía lo legal o ilegal. Y a nivel biopolítico lo ilegítimo o anormal y lo legítimo o normal. Mientras que las instituciones que reproducen el poder del primer nivel, es decir, las legales o ilegales, son administraciones políticas, administraciones públicas, las del segundo nivel son instituciones biopolíticas, como la familia, las escuelas, los médicos, etc. Es decir, que se extienden reticularmente de forma horizontal. Por ello podemos decir que, según Preciado, el sexo es una tecnología de poder que actúa en el segundo plano principalmente, aunque también actúa obviamente en el primero, puesto que, como sabemos, en el DNI, es decir, en la cuestión legal o ilegal, pone, digamos, construido a través de leyes, pone nuestro sexo como un supuesto descriptor natural de nuestra identidad, cuando es realmente una pata más del género, es decir, una pata más de la interpretación hegemónica de los cuerpos, que presuponen la existencia natural de sexos. ¿Vale? Dicho en sus palabras, el sexo debe pensarse como un sistema complejo de estructuras reguladoras que controlan la relación entre los cuerpos, los instrumentos, las máquinas, los usos y los usuarios. Entonces, la forma de producir y controlar los cuerpos que tiene el sexo es a través de las tecnologías, tanto orgánicas como inorgánicas. Las manos, los penes, los dildos, las lenguas, etc. Aquí una frase muy provocativa, ¿no? El dildo es la muerte de Dios. Básicamente lo que viene a decirnos es que la muerte de Dios no es sino la desnaturalización, desustancialización de cualquier tipo de idea, ¿no? Entonces, se trata de desnaturalizar el pene como el eje de la diferencia sexual natural. La diferencia sexual no es natural, la diferencia sexual es resultado, es producto de un conjunto de prácticas normativas, ¿verdad? Que además están instauradas dentro de una interpretación hegemónica de la realidad, que sería el género heterosexual, ¿verdad? Entonces, se hace necesario, dice aquí, esto es gracioso, filosofar a golpe de dildo, no a golpe de martillo, como diría Nietzsche, ¿no? Se trata pues de entender que la humanidad es máquina, como decía Deleuze y Guattari, que produce cuerpos como si fueran naturalizados,
pero realmente han sido definidos, encuadrados, compartimentados, fracturados previamente, para que encajen dentro de esa interpretación cultural, ¿verdad? Entonces, el pene es una producción. Ahí es donde está el tema de que no es natural. Ahí está el tema de que es, digamos, a través del dildo, ¿no? El pene es una producción para lograr naturalizar la masculinidad. Claro, o sea, eso ya lo sabemos. La pata del género que sirve para naturalizar naturalizar la sexualidad es el sexo propiamente dicho. Es decir, el, el pene o la vagina, etcétera, ¿no? Entonces, el dildo, por otro lado, revela, por tanto, que el pene es una producción. Eso es lo clave. Porque desnaturaliza la ficción reguladora de la diferencia sexual. Todo es dildo. Eso viene a decir, todo es producción, todo es texto, todo es interpretación cultural. Bien, no hay verdad, digamos, prediscursiva, no hay verdad transdiscursiva, ¿vale? Eh, Dice, todo es dildo, incluso el pene. Es que fijaos qué bueno, ¿no? Qué cómico. Todo es dildo, incluso el pene. La lógica pene-dildo como reproductora no es más que de la dualidad naturaleza-cultura, alma-cuerpo, materia-forma, nos hace mantener la lógica de las causas y efectos conservadora. Sin embargo, la contrasexualidad, que al final yo creo que sería la propuesta de Preciado en general, digamos, después de la sociedad fármaco-pornográfica, también vendría la sociedad contrasexual, su propuesta, yo creo, básicamente. Entonces, la contrasexualidad no es más que la expresión filosófica del postestructuralismo sexual, que quiere demostrar que se han confundido históricamente las causas con los efectos. También, por supuesto, en el plano penedildo, ¿verdad? Es decir, se piensa que lo natural es el pene y que el dildo es la construcción. Pero realmente la idea de que existe algo natural viene siempre dado a partir del concepto cultural, del concepto creado del dildo, ¿no? Fijámonos en esta expresión dialéctica que es muy fina. Dice, de la misma manera que la copia es la condición de posibilidad del original, esto es muy importante y muy interesante, lo explico aquí un poco, sin copia el original no podría ser considerado original. Es decir, el original necesita una copia para poder ser considerado original. Por tanto, la causa del original es la copia. Entonces, primero es la copia y luego es el original. Es decir, el original no es original como tal, ¿verdad? Digamos, está necesitado. Pues, porque si fuera algo original, no estaría necesitado, fundamentalmente, ¿no? Sigo. Y que el suplemento solo puede suplir en la medida en que es más real y efectivo que aquello que pretende suplementar. Es decir, el dildo, aparentemente representante de plástico de un órgano natural, está produciendo retroactivamente el concepto de un pene natural. ¿Vale? Bien, entonces, este movimiento dialéctico, muy interesante a nivel filosófico, es, digamos, lo esencial del postestructuralismo, que es realmente iniciado por Nietzsche. Entonces, podemos entender que al final el postestructuralismo francés, digamos, del siglo XX y XXI, es, digamos, efecto, obviamente, de la teoría ontológico-estética de Nietzsche, que parte principalmente de esta idea de la confusión de las causas con los efectos, ¿no? Vale. Hasta ahora, él cita órgano sexual de carne y hueso concebido como natural, como presencia parecía autosuficiente, como lo original que parecía autosuficiente. Pero no obstante, el dildo, la copia, desvía al sexo de su origen auténtico porque es ajeno al órgano que supuestamente imita. No es natural, al parecer, sino una tecnología que tiene como función corromper la verdad del sexo natural, el dildo, ¿verdad? Puesto que el dildo no tiene una conducta natural, como si parece tenerla el pene. El dildo implica la posibilidad de traficar con significados, lo cual desestructura el orden heterosexual. Claro, si nos volvemos traficantes de significados, estamos desnaturalizando los significados intransferibles, intraficables, etc. La idea de la naturalidad del sexo es demostrar que no es, que es inmutable, demostrar que se nace así, ¿verdad? Para quitar la responsabilidad de un origen sistemático.
Sin embargo, si nos vemos traficantes mediante aplicación de hormonas, mediante aplicación de prótesis o de juegos sexuales, básicamente con prótesis subversivas y performatividades subversivas, estamos de alguna forma desmontando el supuesto origen natural, ¿verdad? Vale, sigo. Cuando el dildo se vuelve sobre el cuerpo entendido desde la contrasexualidad, un cuerpo que antes dependía de un origen jerarquizante y diferenciante se transforma en pura horizontalidad, en superficie plana donde los órganos y las citas se desplazan a velocidad variable. De esta forma el dildo puede repetirse, traficarse, moverse, aplicarse a cualquier parte del cuerpo. Y esto es lo interesante, ¿verdad? Aquí Preciado expone muy claramente lo que es el dildo y qué función tiene en su teoría. Dice, el dildo es la verdad de la heterosexualidad como parodia. Ahí está. Es lo que revela que la heterosexualidad es una parodia. La lógica del dildo prueba que los términos mismos del sistema heterosexual, masculino-femenino, activo-pasivo, no son sino elementos, entre otros muchos, en un sistema de significación arbitrario. El dildo es la verdad del sexo en tanto que mecanismo significante. El dildo dice, el pene es un sexo de mentira, y todo ello bajo pretexto de una imitación. Básicamente, la explicación de esto es que si todo se puede dildificar, entonces no hay nada natural. Esta es la idea. Crítica al feminismo radical. Cita. La teoría lésbica separatista que critica la utilización del dildo por su complicidad con los signos de dominación masculina cree todavía en la realidad del pene como sexo. Exactamente. Esta afirmación es clave. Para Preciado no hay centro del sexo, no hay un lugar que defina el sexo, pero se nos ha hecho creer que sí. Ojo, tanto el dispositivo de sexualidad conservador, que sitúa el pene en el centro, como el dispositivo de sexualidad progre, situando el sentimiento y la autopercepción en el centro, no hay sexo, no hay centro. Todo es potencialmente un centro. Si todo es centro, entonces no hay centro como tal. Todo es dildo, todo es orificio. La única identidad sexual posible, esto es muy interesante, la única identidad sexual posible, honesta, es la no identidad esencial. La identidad paródica, performativa. Y el dildo es un instrumento clave de realización de dicha no identidad esencial. Como objeto móvil que es posible desplazar, desatar y separar del cuerpo y caracterizado por la reversibilidad en el uso, amenaza constantemente la estabilidad de las oposiciones dentro-fuera, pasivo-activo, órgano natural-máquina, penetrar-cagar, ofrecer-tomar, etc. El dildo desestabiliza la identidad sexual al reconfigurar los límites erógenos del cuerpo follador-follado. De esta forma, el placer sexual no es real, no está ahí. Follar no es algo ya dado, es una lista abierta, porque es una construcción arbitraria. Por ello, los objetos, las partes del cuerpo o integrantes pueden variar sin ser nada esencial, sino mera transición. Vale, aquí nos quedamos que el siguiente capítulo es mucho más largo y más profundo.